La psicología evolutiva es una disciplina científica que aborda el comportamiento humano a través de una lente que incorpora los efectos de la evolución. Combina la ciencia de la psicología con el estudio de la biología. Los psicólogos evolutivos buscan explicar las emociones, los pensamientos y las respuestas de las personas con base en la teoría de la evolución, a través de la selección natural de Charles Darwin, de manera similar a como los biólogos evolutivos explican las características físicas de un organismo. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos a manera de resumen en qué consiste la psicología evolutiva. Primero, enfoque de la psicología evolutiva. Los defensores de este enfoque psicológico postulan que a medida que nuestros antepasados enfrentaron problemas y desarrollaron formas de resolverlos, algunos tenían ciertos instintos e inteligencia innatos que les dieron la capacidad de descubrir y aplicar las soluciones más exitosas. Al hacerlo, obtuvieron ventajas como una mejor salud o una vida más larga, lo que les permitió producir más descendencia a través del proceso de selección natural. Según la psicología evolutiva, nuestros antepasados que tenían ventajas psicológicas transmitieron estos rasgos de comportamiento a las generaciones futuras, lo que resultó en una población de descendientes que luego tuvieron estos comportamientos adaptativos. Se sabe que las habilidades psicológicas como leer las intenciones de los demás, hacer amigos y ganarse la confianza ayudan a una persona a lo largo de la vida. Los psicólogos evolutivos creen que estas habilidades están arraigadas en circuitos neuronales profundamente complejos en el cerebro y que se heredan. Estas tendencias conductuales innatas a menudo se ven atenuadas por los aportes de nuestra cultura, familia y factores individuales. Pero el principio de la psicología evolutiva es que los mecanismos neuronales subyacentes están formados por fuerzas evolutivas. Ahora, principios de la psicología evolutiva. La psicología evolutiva es una disciplina bien definida de estudio e investigación, con fundamentos que se han desarrollado y continúan guiando nuevos estudios. Hay 5 principios básicos de la psicología evolutiva. Número 1. Tu cerebro es un sistema físico que te indica que te comportes de una manera apropiada y adaptable a tu entorno. Número 2. El circuito neural de tu cerebro te ayuda a resolver problemas de manera adecuada. Las formas específicas en que se construye el circuito neural fueron dirigidas por la selección natural a lo largo de generaciones. Número 3. La mayoría de tus comportamientos están determinados de manera subconsciente por tus circuitos neuronales y en gran medida desconoces estos procesos subconscientes. Confía en la toma de decisiones conscientes para guiarte en tu vida diaria y así ser consciente de las conclusiones resultantes del complejo circuito neuronal. Número 4. Los circuitos neuronales en el cerebro están especializados para resolver diferentes problemas adaptativos. Por ejemplo, el circuito involucrado en la visión no es el mismo que en el vómito. Número 5. Tu mente se basa en cambios adaptativos que se originaron en la era del Pleistoceno. Psicología evolutiva y habilidades conductuales. En su nivel más básico, la psicología evolutiva explica habilidades que consideramos relativamente simples y comunes a la mayoría de los humanos, como el lenguaje. En algún momento de la historia, el hombre primitivo desarrolló habilidades lingüísticas más allá de gruñir y señalar. La capacidad de comunicar pensamientos complejos fue beneficiosa para la supervivencia humana, y como resultado, las habilidades de adquisición del lenguaje evolucionaron y avanzaron a través del proceso de selección natural. Los psicólogos evolutivos pueden argumentar que las habilidades lingüísticas avanzadas contribuyen a la seguridad, supervivencia y reproducción de una persona. Sin embargo, el idioma o los idiomas que aprendes dependen del idioma que se habla en tu hogar y vecindario, lo que demuestra la importancia del aporte cultural. ¿Cómo la evolución explica las fobias? Las fobias son miedos que son irracionales y que van más allá de protegerte del peligro. Por ejemplo, los estudios de investigación muestran que es más probable que temas a las serpientes y a las arañas que a otros animales depredadores como leones o tigres. Desde un punto de vista evolutivo, esto puede deberse al hecho de que las serpientes y las arañas son más difíciles de detectar. Para nuestros antepasados tenía sentido buscar cuidadosamente criaturas venenosas, antes de meter las manos en montones de leña o maleza. Con el tiempo, esa capacidad de reconocer y reaccionar rápidamente ante estas pequeñas y silenciosas criaturas se convirtió en un rasgo que muchos humanos heredaron como una reacción humana instintiva. De hecho, un niño pequeño que nunca ha oído hablar de los peligros de las serpientes o las arañas puede tener una reacción dramática al ver una, posiblemente enraizada en la psicología evolutiva. Si quieres saber más acerca de ramas de la psicología, ve el siguiente video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento, esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.